Todos sabemos lo importante que es la televisión. En los últimos años la televisión ha experimentado un impresionante progreso. Los avances de la electrónica han permitido mayor calidad y menores precios en la recepción, teniendo como consecuencia una gran acogida en los hogares. Más recientemente, la introducción de la televisión vía satélite y el aumento de canales terrenos a los que tiene acceso el telespectador han potenciado todavía más este medio de comunicación hasta hacerlo prácticamente imprescindible en nuestra vida diaria. Todo sistema de televisión consta de tres partes básicas: transmisor y receptor, y enlace entre emisor y receptor, que en nuestro caso se efectúan por radiación electromagnética. El enlace entre los estudios y el transmisor puede efectuarse por cable o bien mediante radioenlace. El transmisor propiamente dicho está situado en un lugar favorable para la radiación óptima de las señales de televisión, por la antena transmisora en todas las direcciones o en las que interesa. En el transmisor, las señales de audio y video son moduladas, mezcladas y radiadas por la antena con la potencia suficiente para cubrir la zona de cobertura prevista para el transmisor. Propagación en el espacio libre de la televisión. El espectro de frecuencias radioeléctricas es un conjunto de ondas radioeléctricas cuya frecuencia está comprendida entre 3 kHz y 3000 GHz. El espectro de frecuencias radioeléctricas se divide de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Las bandas asignadas para radio y televisión van desde MF, frecuencia media, y hasta UHF, ultra alta frecuencia, lo que da un rango entre 3000 kHz y 3 GHz. Específicamente en España, las bandas van de 46 a 68 MHz, de 174 a 230 MHz y de 470 a 606 MHz. Las ondas de radio y televisión son ondas electromagnéticas que se transmiten a la velocidad de la luz. Una antena radia genera un campo electromagnético cuya intensidad depende de la intensidad de la antena y se amortigua a medida que se aleja de la misma. La atenuación está dada en función de la frecuencia. Entre mayor sea la frecuencia, mayor es la amortiguación. Las señales utilizadas en VHF y UHF y superiores se propagan rectilíneamente, y si encuentran en su camino una antena receptora, inducen en ella una fuerza electromotriz. El conjunto de ondas radiadas en televisión solo se aprovechan las que constituyen un rayo óptico o directo. Teóricamente, el alcance máximo de una emisora viene dado por el rayo tangente a la superficie de la Tierra, que constituye el límite de visibilidad entre transmisor y receptor. Ese alcance óptico viene dado como valor de igual a 3.6 por la raíz de la altura de la antena emisora en metros más la raíz de la altura de la antena receptora en metros. En la práctica se observa que según el estado de la atmósfera, época del año, entre otras, el alcance dado en la fórmula anterior varía en un factor comprendido entre 1.25 y 2.5, debido a los efectos de difracción troposférica de la onda. Eventualmente puede darse también el caso de que existan reflexiones en nubes y otros elementos que produzcan idénticos resultados. Líneas de transmisión. Una línea es un medio de transmisión de energía. Dado que las líneas se utilizan para el envío de señales de diverso tipo a diversas distancias, es necesario que estas líneas de transmisión no radien y que además tengan las menores pérdidas posibles. Un parámetro de gran importancia en toda línea de transmisión es la impedancia característica. La impedancia característica de una línea la podemos definir como la impedancia que se mediría en un extremo de la línea si ésta fuera de longitud infinita. Dicha impedancia característica depende de la naturaleza de cada línea en particular y es un parámetro fundamental a la hora de considerar las posibles reflexiones de la misma línea. Si una línea de transmisión está terminada o conectada a una impedancia igual a su impedancia característica, no se producirá reflexión de la señal en el extremo de dicha línea y toda la energía transmitida se entregará a la misma. Si el extremo de una línea está abierto en cortocircuito, se producirá un 100% de reflexión en la señal de dicho extremo. Al número que define la parte de energía que se refleja en un punto de una línea de transmisión se le llama coeficiente de reflexión en este punto.
Si Z sub 0 es la impedancia característica de la línea y Z sub L es la impedancia de cierre, el coeficiente de reflexión viene dado por coeficiente de reflexión igual a impedancia de la carga menos impedancia de la línea sobre impedancia de la carga más impedancia de la línea. Así se dirá que una línea de transmisión está mejor adaptada cuando el valor de su impedancia de la carga se acerque más al de su impedancia característica. Ahora vamos a hablar de la transmisión y recepción de la televisión. Al principio solamente existía la transmisión monocromática. Seguidamente se inventaron la transmisión a color. Ahora realmente la cuestión es cómo funciona la transmisión de televisión, a su vez cómo funcionan los receptores de la misma. Para entender cómo funciona, primero vamos a hablar de la transmisión monocromática, la cual empieza por medio de la cámara de video, la cual transforma las imágenes en impulsos eléctricos. Al tubo de la cámara de televisión se le aplican dos señales, las cuales se encuentran a 31.25 kHz. La primera señal que se le aplica funciona para la exploración de la imagen, la cual se encuentra en forma de diente de cierre. La segunda es un tren de impulsos rectangulares que bloquea la señal de imagen cuando se produce el retorno de barrido. Como tercer paso se le aplica a un circuito mezclador la señal de imagen obtenida e impulsos de sincronización suministrados por un generador de ritmo. La mezcla obtenida genera una señal en la cual los impulsos de sincronización quedan intercalados en los huecos de la señal de imagen. Así, la señal obtenida es pasada por un amplificador. Por otro lado se tiene un oscilador de alta frecuencia, el cual produce la frecuencia de una portadora, la cual será modulada por amplitud por la señal procedente del amplificador. La frecuencia portadora modulada será pasada luego por un filtro pasaltos para eliminar sus bandas laterales inferiores. Por último, la señal obtenida se pasará a un circuito diplexer, el cual permitirá que dos emisoras empleen una misma antena sin interferencia entre ellas. Hablando del tratamiento de la señal de audio, esta empieza en el micrófono, el cual genera una señal que es aplicada a un amplificador de baja frecuencia. La frecuencia portadora de sonido se obtiene en un oscilador de alta frecuencia, la cual será modulada en amplitud por la señal de audio. Finalmente, la señal modulada se aplica a un circuito diplexer para su emisión. Ahora vamos a hablar del espectro en frecuencia de una emisora de televisión, donde su ancho de banda depende de la frecuencia de la imagen. La frecuencia más elevada se obtendrá de una imagen que posea 400 puntos blancos y negros alternados, generando así 200.000 oscilaciones por imagen. Y como por cada segundo se pueden obtener 25 imágenes, la frecuencia de la imagen será 200.000 puntos por 25 imágenes igual a 5 MHz. Hablando de la televisión a color, tenemos que saber que las señales de televisión a color poseen información tanto de luminancia como de crominancia. Además contiene el sonido y sincronismos verticales y horizontales. La crominancia consiste en la modulación de una portadora situada aproximadamente a 4.43 MHz de la portadora de luminancia. Esta portadora modulada por las señales de crominancia recibe el nombre de portadora de color o subportadora. La modulación de la portadora de color solo ocupa aproximadamente 1 MHz, lo cual, comparado con los 5 MHz que ocupa la modulación de la portadora de luminancia, hace que la definición del color sea muy inferior a la de la luminancia. Sin embargo, ello se admite, dado que el ojo humano no es capaz de diferenciar entre pequeños detalles de color. En resumen, la transmisión de señales de televisión en color ha de hacerse con un ancho de banda de 5 MHz para la señal de luminancia y de 1 MHz para la señal de crominancia. De esta manera se consigue que el ancho de banda de las emisiones en color sea la misma que el ancho de banda de las emisiones en blanco y negro, haciendo que los receptores puedan ser utilizados para recibir ambas emisiones. Televisión a color.
Uno de los principales problemas con los que se enfrentaron los investigadores de los diferentes sistemas de televisión eran la compatibilidad, es decir, que las emisiones de televisión en color pudiesen también ser recibidas en receptores de televisión en blanco y negro, y que las emisiones de televisión en blanco y negro pudiesen ser recibidas en receptores de televisión en color. Lógicamente, en los receptores de televisión en color no se verán todos los programas en color, sino solo aquellos especialmente transmitidos con la señal de crominancia. Si se recibe una señal de televisión en color en un receptor en blanco y negro, observamos que la imagen es igual a las de las emisiones en blanco y negro. Es decir, existen variaciones de brillo o luminancia en la imagen, por lo cual podemos afirmar que la señal de televisión en color contiene una información de luminancia y una información de crominancia. Finalmente, todo debe transmitirse dentro del margen de frecuencias establecido para cada canal por las normas, tanto si es de VHF como de UHF.